Buenas tardes, hermanos. Vamos a pasar ahora a nuestro sermón dominical. Concluimos el domingo anterior con el capítulo 12 de Romanos, un capítulo en el que nosotros pudimos ver la progresión de la práctica en la vida del creyente, lo que significa la fe ahora en acciones, ¿no? Ya no solamente en un aspecto de cómo cambia nuestra condición espiritual, una condición que es cambiada y en ese sentido nosotros participamos pasivamente de ese cambio espiritual porque no puede ser obrado por nosotros mismos. Es obrado en nosotros por medio del Espíritu Santo, por la gracia y la misericordia de Dios manifestada a través de Jesucristo, que nosotros somos traídos de muerte a vida y que una vez vivos implica que tenemos que comenzar a vivir, ahora sí a actuar, ¿sí? A realizar todas esas acciones que corresponden a la nueva vida del creyente. Y lo que nosotros vimos en esta hermosa progresión por la que Pablo nos lleva en Romanos capítulo 12 es que primero él quiere que entreguemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, ¿no? Eh, Luego vimos cómo, y para no hacerlo tan detallado, porque ahorita de todos modos lo vamos a retomar, luego vemos cómo ese cambio afecta la manera en la que yo me relaciono dentro de la iglesia, ¿sí? La manera en la que yo me relaciono con mis hermanos, con aquellos que tienen la misma fe, que pertenecen al mismo cuerpo. Por lo tanto, y como predicaba nuestro hermano Mauricio durante la escuela dominical, tenemos un mismo objetivo porque estamos en una unidad, ¿sí? En un mismo espíritu, en una misma fe, llamados por un mismo Señor que es Jesucristo. Y después vamos observando a través de Romanos cómo el efecto del Evangelio se va extendiendo aún más, se va extendiendo a nuestro prójimo, se va extendiendo y veíamos en los versículos finales de Romanos capítulo 12 cómo se extiende hasta nuestros enemigos. Y cuando nosotros vemos esta transición en Romanos capítulo 13, y les voy a pedir que abran su Biblia en Romanos capítulo 13 y vamos a leer de los versículos 1 al 7, lo vamos a hacer puestos de pie en reverencia a la palabra del Señor. Cuando nosotros vemos esta transición, lo que estamos viendo es Pablo dándole continuidad a lo que ha expuesto durante todo el capítulo anterior. Esta división de capítulos, de versículos, de párrafos, en realidad es una división hecha por quienes nos ayudan a tener la Biblia de una manera en la que podamos localizar los pasajes con mayor facilidad. Imagínate lo que fuera una carta. Así como estaban y como son escritas las cartas, encontrar un pasaje requeriría de muy buena memoria y un excelente conocimiento del texto bíblico para que diciendo, hermanos, vamos a Romanos, donde dice Pablo que nos tenemos que someter a las autoridades, todo mundo le atinara, ¿no? Y todo mundo llegara ahí. Entonces, esta división en realidad dentro de la carta de Pablo no es una división, sino es la progresión de las ideas. El hecho de que lo tengamos dividido en capítulos nos permite llegar más fácilmente a esta sección. Pero vamos a leer Romanos capítulo 13 y vamos a alternar entre los versículos 1 al 7. Voy a comenzar, ustedes me responden y terminamos juntos el versículo 7. Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Por lo cual es necesario estarles sujetos no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Juntos, pagad a todos lo que le debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Padre bendito, gracias por tu palabra y gracias porque en ella encontramos el consejo que tú has querido expresar para tus hijos, Señor, y también para toda la humanidad. Gracias, Señor, porque cuando la leemos, y por eso es que nos ponemos de pie, Señor,
Estamos escuchándote a ti, estamos leyendo tus palabras emanadas de tu persona, lo que tú quisiste decir a los hombres, Padre. Y como indagadores diligentes de la Escritura, lo que queremos aprender hoy, Señor, es exactamente lo que tú quisiste comunicar, que tú seas quien nos instruya, que tú seas quien forme nuestro pensamiento. Padre, cuán necesario es que entendamos el rol que tienen las autoridades delante de ti, el propósito que tienen delante de ti y cómo es que nosotros nos debemos de relacionar con ellas. Y por eso, Padre, te pido que tú quites cualquier estorbo de nuestro corazón, de nuestro pensamiento, cualquier engaño, cualquier idea humana que se haya filtrado, Señor, y que nos acompañe en este momento para no ver tu palabra con nuestros lentes, sino para verlo, Señor, con la mirada que tú lo ves, para comprender la verdad de la manera en la que tú quieres decirla, Señor, y no la manera en la que nosotros la queremos escuchar. Padre, ciertamente el mundo ha hecho su trabajo, haciéndonos pensar que somos nosotros, Padre, y son nuestros derechos, nuestras libertades civiles, las que determinan cómo debe ser el gobierno, cómo debe funcionar nuestra relación con él. Padre, no hay una mentira más grande, Señor, que esa en relación a las autoridades. Porque, Padre, tú nos has mandado a someternos a ellas y lo has hecho como el Dios omnisciente, el que todo lo conoce y el que todo lo sabe, sin ninguna restricción, Señor. No esperando que nosotros procesemos este pasaje como lo querramos hacer, sino esperando que te obedezcamos voluntariamente e irrenunciablemente, cambiando nuestro pensamiento, renovando nuestra mente, Señor, para que comprobemos cuál es tu buena voluntad, agradable y perfecta, Señor. Padre, ayúdanos por tu Santo Espíritu a comprender las verdades aquí plasmadas y a que eso provoque un cambio en nuestras vidas y en la manera en la que nos conducimos en este mundo, sabiendo que somos heraldos y emisarios del Evangelio que tú has puesto en nosotros para que la gente, Señor, para que las personas, para que todos los que están a nuestro alrededor puedan ver a Cristo en nosotros. Ayúdanos, Padre, te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pueden tomar asiento. Cuando nosotros leemos este pasaje, nosotros tendemos a transportarnos inmediatamente a nuestras condiciones políticas y sociales a fin de poder aplicar esta enseñanza que el Señor nos está dando de una manera en la que nos sea útil. Y nosotros pensamos en función siempre de la utilidad. Si algo me es útil lo uso, si algo me es inútil lo desecho. Pero muchas veces cometemos el error, y es una cosa que nos sucede a todos y que nos sucede más frecuentemente de lo que somos conscientes. Muchas veces cometemos el error de traer al presente de forma demasiado precipitada lo que la palabra del Señor nos está enseñando y de juzgar entonces con base en nuestra realidad actual cómo debería yo de entender el texto. Lo que demanda el texto y lo que demanda la correcta interpretación de la Escritura no es que traigamos el texto al presente, sino que nosotros vayamos al pasado. Y nosotros vayamos al momento en el que Pablo está escribiendo esto a la iglesia de Roma, porque ellos son los receptores originales de este texto. Nosotros ciertamente confiamos y sabemos que por la gracia de Dios esos receptores originales que recibieron este mensaje de parte de Dios a través de Pablo, tenían ciertas condiciones, ciertas características, estaban en cierto entorno y ese entorno a nosotros nos debe de llevar a pensar cómo es que yo puedo entender este texto de una manera en la que la puedo aplicar a mi presente sin descontextualizarla, es decir, sin sacarla del contexto en el que sucedió, sin sacarla del entorno en el que el Señor permitió que esto fuera enseñado, porque si nosotros hacemos esto, no solamente estamos cambiando el mensaje, sino estamos cambiando el propósito del mensaje. Y es un lujo que no nos podemos permitir. Así que cuando nosotros vemos que Pablo comienza allí en el versículo 13 diciendo, sométase toda persona a las autoridades superiores, lo primero que debemos hacer es pensar, ¿cómo eran las autoridades superiores en ese momento en el que Pablo le está escribiendo? Pablo no está escribiendo a la iglesia de los Gálatas, no está escribiendo a la iglesia de los Efesios, no está escribiendo a la iglesia en Jerusalén, está escribiendo a la iglesia en Roma.
Y nosotros tenemos que saber entonces bajo qué condiciones vivía la iglesia en Roma para poder entender este pasaje. El dilema entre los derechos civiles y el abuso del poder en el Imperio Romano ya manifestaba entonces una tensión entre lo que para nosotros, y quien estudia derecho me lo podrá confirmar, lo que para nosotros sienta las bases de lo que es el derecho actual que nosotros gozamos. Mucho del derecho actual que tenemos viene precisamente del derecho romano, y mucho de la estructura de gobierno, de la cuestión de la república, de un senado y todas esas cuestiones, de los votos, todo también empieza a tener su origen allí. Ese es el momento en el que todo eso se va gestando de manera predominante, porque Roma pues empieza a conquistar gran parte del mundo, ¿no? Y lo que en un sentido fue un beneficio para todas estas cuestiones legales y judiciales, lo fue también para el evangelio, que permitió que en esa extensión el evangelio fluyera junto con el crecimiento del Imperio Romano, ¿sí? Pero nosotros vamos a ver, ¿sí?, que como todo buen hombre que dice una cosa y hace otra, el Imperio Romano no era muy distinto en relación a las leyes. Ellos daban leyes, ellos practicaban lo que eran los derechos civiles, los derechos, incluso tenían un derecho propio para los internacionales, para los que venían de fuera, en el que decían, con una ley juzgamos a los romanos, con una ley juzgamos a los no ciudadanos romanos, ¿no? Pero esa cuestión de una ley no dictaba todo el tiempo y no significaba todo el tiempo que realmente se siguiera una verdadera justicia. A pesar de la existencia de esos derechos, en la práctica el sistema imperial permitía grandes abusos. Por ejemplo, gobernadores provinciales con poder absoluto, quienes administraban justicia sin supervisión inmediata, como lo demuestra el mandato de Herodes de matar a todos los niños de 2 años cuando quiere acabar con la posibilidad de que el Mesías sea nacido, ¿no? ¿Cómo es que puede ser eso posible? Teniendo tantas leyes, tanta cuestión de las garantías civiles, ¿cómo puede ser posible que de repente un gobernador diga, maten a todos los niños de 2 años? Ese es el dilema del que les estoy hablando. Esa es la apariencia de justicia y ley que predominaba en Roma, pero al mismo tiempo que iba acompañada y era disonante con la práctica y la realidad que se vivía, ¿no? Corrupción y favoritismo, donde los ricos y los poderosos podían manipular la ley, como queda demostrado en el momento en el que Poncio realiza un juicio sobre Jesús sin apego a la ley romana que era vigente en Jerusalén en ese momento, estando bajo el imperio romano, y vemos cómo incluso libera a Barrabás. El uso de la violencia y la represión política, como se vio en las revueltas, en el asesinato de los judíos, de todos aquellos que promovían la sedición, y las persecuciones a grupos religiosos, incluidos los cristianos. Por ejemplo, el César Augusto, que vivió entre el 24 a.C. y el 14 después de Cristo, él aparentaba promover la idea republicana, pero mantenía bajo su control absoluto al Senado y trató de reducir los abusos de los gobernadores solo para incurrir él mismo en abusos mayores. O Calígula, si alguna vez te ha gustado la historia, seguramente sabrás de Calígula, ¿no?, quien gobernó con tanta arbitrariedad que no solamente persiguió y asesinó a sus contrarios, sino que incluso persiguió y asesinó a su propia familia. O sea, él dijo, pues si me voy a quitar los problemas, me los voy a quitar de una vez, ¿no? Y promovía juicios falsos, lo mismo hizo Nerón, promovía juicios falsos, confiscaban bienes, él mismo se autoproclamó Dios y exigió culto y violó las libertades religiosas y generó conflictos para los judíos bajo su reinado. Los derechos civiles en ese tiempo, que fue entre el 37 y 41, casi desaparecieron. Luego viene Claudio, que hemos hablado de él en varias ocasiones, ese hombre que mandó expulsar a los judíos de Roma, ¿no? Él intenta restaurar el derecho civil, pero una vez que lo intenta, él sucumbe ante la influencia de sus esposas, quienes ordenaban asesinatos, quienes ordenaban cambios en la política, y él trataba de mantener un control de la república sin supervisión del Senado y permitía juicios arbitrarios. ¿Y qué decimos de Nerón, ¿no?, del 54 al 68. Recuerda que Romanos está escrito entre el 57 y el 58, no, perdón, entre el 56, ¿verdad? Entre el 56, el que estaba diciendo, creo que es Corintios después, ¿no?
entre el 56, y él, consumido por su deseo de poder, también asesina a su propia familia, asesina a todo el que representa una amenaza para él, reprime a los cristianos en un incendio que muchos consideran históricamente que fue provocado por él mismo, inculpa a los cristianos, inicia una persecución y los empieza a asesinar, ¿sí? Y introduce juicios por traición y sin la oportunidad de realizar algún tipo de apelación. Entonces fíjate cuál es la situación cuando Pablo está diciendo, ¿sí? Sométanse a las autoridades superiores. Son autoridades humanas, son autoridades imperfectas. Ciertamente los romanos, pioneros en muchos sentidos de los sistemas legales, no es otro sino un gobierno como todos los demás antes de él y todos los demás después de él, llenos de corrupción, tiranía y violencia, que proclamaba a ciudadanos y extranjeros las benignidades de su control, pero en la práctica era capaz de cualquier perversidad contra quien fuera necesario para preservar ese control que los césares ostentaban. Y es bajo esas condiciones políticas y sociales que el libro de Romanos fue escrito, y específicamente bajo la inspiración del Espíritu Santo que dirige a Pablo a escribir las instrucciones que acabamos de leer. Así que es importante que tengamos en cuenta esto, porque cuando nosotros llegamos a estos pasajes, normalmente traemos nuestra experiencia al pasaje y no buscamos la experiencia del pasaje, traerla a nosotros, ¿no? Finalmente lo que queremos es no venir con suposiciones equivocadas de por qué está diciendo Pablo lo que dice, ¿no? ¿Por qué Pablo está hablando de esa manera? ¿Por qué Pablo está utilizando ese lenguaje y dando esas instrucciones? La cuestión que hoy nos ocupa no es, ¿no?, sobre la moralidad y la integridad de nuestro gobierno, sino sobre la manera en que el creyente verdadero vive en relación con las autoridades civiles bajo las cuales se encuentra. ¿Cuál es la intersección entre mi libertad espiritual y mi libertad civil? ¿Cómo vivir como ciudadano de los cielos y simultáneamente cómo vivir como ciudadano mexicano? ¿Qué espera Dios de mí como habitante de esta nación y hasta dónde debo involucrarme en ello para no pecar contra Él? Hermano, mi objetivo durante los próximos domingos no es que ames más a nuestras autoridades, sino que ames más a Dios. Tampoco pretendo generar una antipatía hacia las autoridades civiles, sino una relación bíblicamente sana entre tus deberes civiles y espirituales. Pero también, hermano, quiero marcar una línea clara, como lo hace Pablo, en relación a cómo ejercer tus deberes. ¿Cuál es el espíritu que te debe animar? ¿Qué es lo que debe haber en tu corazón para que, ya sea que lo estés haciendo o no lo estés haciendo, puedas tener claridad de qué es lo que Dios espera de ti? Así que vamos a ver un poco respecto al pasaje. El apóstol Pablo está dando aquí dos instrucciones específicas. La primera de ellas en el versículo 1, cuando dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, y otra en el versículo 7 cuando dice, y 6 cuando dice, pues por esto también pagáis también los impuestos, los tributos, y dice en el 7, pagad a todos los que debéis. En primer lugar nos ordena con la autoridad que tiene él de estar escribiendo en el nombre de Dios y movido por el Espíritu Santo a que nos sometamos a las autoridades, y luego en el versículo 6 nos comanda con la misma autoridad a pagar nuestros impuestos. Y nosotros no estamos viendo nada que Cristo mismo no haya enseñado. Fíjate en Mateo 22:15. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, es decir, los que seguían a Herodes, representante del imperio romano, diciendo, ¿no?, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le representaron un denario. Entonces les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron, de César. Y les dijo, dad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto, se maravillaron y dejándole, se fueron. Fíjate cómo Cristo está lidiando con la misma cuestión que nosotros tenemos que lidiar. Y eso nos permite ver con todavía más claridad lo que es la humanidad de Cristo.
¿no? Que Cristo se sujetó, que Cristo se sometió a las autoridades locales que él tenía, a las autoridades civiles bajo las cuales él estaba. Fíjate cómo esa instrucción, ese imperativo de dar a César lo que es de César, incluye no solo un pago de los impuestos, sino el cumplimiento de la ley civil exigida. Tú puedes tener la certeza de que si Jesús hizo todo lo bueno delante de Dios, todo lo justo, si cumplió toda ley, ¿sí? No solamente cumplió la ley de Dios, sino cumplió en un sentido también amplio la ley de los hombres. Porque de haberse rebelado Cristo contra la ley de los hombres, entonces no hubiera podido cumplir la ley de Dios que manda a someterse a todas las autoridades. Este no es un versículo que está apareciendo ahí como, bueno, a partir de ahora nos vamos a someter a las autoridades. No. Siempre ha sido el designio de Dios que quien está bajo autoridad respete esa autoridad, porque como va a decir Pablo, no hay autoridad que no venga delegada de parte de Dios. Entonces, hermano, y eso lo vamos a hablar más abundantemente el próximo domingo, Jesús no vino a causar una revuelta social, no vino a sacar a la gente de pobres, no vino a repartir una verdadera justicia. Jesús vino a ver los negocios de su Padre. Y los negocios de su Padre es que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Eso es lo que vino a hacer Cristo. Esa fue la obra de Jesús. Y para poder hacerlo tenía que cumplir con las leyes de los hombres. ¿Y qué hace? ¿Sí? Paga los impuestos que tiene que pagar. Cumple con la ley que tiene que cumplir. Hermano, tú y yo estamos llamados a ser como Cristo. Y eso debería de ser suficiente para que nosotros entendiéramos la instrucción de Pablo cuando dice, sométanse a las autoridades superiores. Pero dado que el Espíritu Santo y Dios conoce nuestro corazón, y Pablo conoce también cómo somos de remolones, diríamos, para aceptar con claridad ese tipo de instrucciones, todo este pasaje del 1 al 7, vamos a ver las razones por las cuales nosotros nos tenemos que someter a las autoridades. Pero ¿cómo es que Pablo llega ahí? ¿No? ¿De qué forma las doctrinas cardinales de nuestra redención, comprendidas en Romanos capítulo 1 al 11, conducen a este momento en el que empieza a hablar de nuestro sometimiento a las autoridades civiles? Bueno, pues nosotros vemos cómo Pablo marca la pauta precisamente en el principio del capítulo 12, cuando dice: os ruego por las misericordias de Dios que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y nosotros vamos viendo cómo transita esa entrega, cómo va transitando ese sacrificio en el cual nosotros ponemos nuestra vida delante de Dios, para la gloria de Dios, para el servicio a Dios, para la obediencia a Dios. Y cómo eso además nos renueva el entendimiento a fin de que podamos comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, ¿sí? Y Pablo nos va llevando, Pablo nos va conduciendo para decirnos que además, ¿no?, ese sacrificio nos acerca a comprobar la voluntad de Dios, y luego la realidad de nuestra redención cambia la forma en la que nos relacionamos, como lo dije al inicio, con nuestros hermanos en la fe, con nuestro prójimo en general y con nuestros enemigos. Y en el capítulo 13 Pablo continúa enseñando que una verdadera relación de entrega sacrificial a Dios involucra, sin menor responsabilidad o importancia, una correcta relación con nuestras autoridades civiles. Pues ellas, al igual que nosotros, y eso es una cosa preciosa que nosotros vamos a ver en los próximos domingos, son servidores de Dios. Ellos están al servicio de Dios. Y el contexto en el que esa relación se da es una en la que, si consideramos a las autoridades como enemigos, no tenemos más derecho a rebelarnos a ellas que si fueran amigables con nosotros. Fíjate lo que acaba de decir Pablo en el final del capítulo 2, en los versículos 20 y 21. Dice: así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Fíjate en qué contexto. El gobierno no nos va a pedir de comer, no nos va a pedir de beber, pero sí nos va a demandar la obediencia a sus leyes y al pago de nuestros impuestos. Y ahí es donde el Señor quiere ver qué tan determinados estamos a vivir en obediencia a lo que Él nos pide o en rebeldía a su buena, perfecta y agradable voluntad. Así que lo primero que nosotros vamos a ver es que Pablo introduce esa palabra que no es tan extensa en su uso dentro del canon bíblico, pero que cada vez que se utiliza es una manera innegable y poderosa de decir: hey, sométete.
Sométete a las autoridades. Ponte debajo de, es lo que quiere decir la palabra someterse, ponerse debajo de. Fíjate cómo empieza diciendo, sométase toda persona, y la palabra que utiliza allí para personas, podríamos leer de la misma manera, sométase toda alma a las autoridades superiores. Esa es una instrucción que el Espíritu Santo está diciendo, esto es para todo el que es un ser humano. Esto es una instrucción para todo el que tiene vida, al que yo le he dado vida y que se puede llamar persona. Esta es una instrucción para todos. Y hermano, la vida cristiana es una vida de sumisión. Si tienes un problema con la sumisión, realmente tienes un problema con Dios. Si en ti no hay un sentido de humildad y obediencia que te permita someterte a todas aquellas entidades a quienes Dios te comanda a someterte, comenzando por Él mismo, tu obediencia real es mucho menor a tu obediencia percibida. Es decir, eres menos obediente de lo que crees. Varón, si gobiernas tu hogar sin sujeción a Cristo, sin conocimiento de su palabra, sin oración, si tú pones a hacer a tu familia lo que se te ocurre y la mejor idea que tienes y a ver si funciona y a ver cómo nos va, realmente no estás sujeto a Cristo, aunque creas lo contrario. Mujer, si tu sumisión a tu marido no consiste en hacerle caso en todo, sino solo en algunas cosas, en consultarlo en cosas que te son cómodas, pero darle órdenes en las que más te conviene, en saltarte su liderazgo porque no da el ancho para las cosas que tú crees que debería darlo, entonces no estás sometida ni a tu marido ni a Cristo. No estás sometida a nadie. Porque lo que Dios instruye es, el varón se somete a Cristo, la mujer se somete al varón. Sáltate al varón y te estás saltando a Cristo. ¿Quién es el que nos da la orden? ¿Quién es el que nos da la instrucción? Hijo o hija, si la autoridad de tus padres es una autoridad que cuestionas todo el tiempo, que combates con fiereza, que solo obedeces cuando te es útil, entonces no importa qué tan cristiano te sientas, tu Señor no es Cristo, porque tu autoridad no son tus padres. No hay que buscarle más. El Señor ha hecho todo con orden. El Señor ha delegado la autoridad, ¿sí? y ha establecido la autoridad con claridad. El Señor no está esperando que nosotros digamos, mira, no me importa mi papá, mira, no me importa mi mamá, yo quiero hacerle caso a Dios y pues, si yo estoy bien con Dios, ¿qué importan los demás? No funciona así. No funciona así. Lo mismo sucede con nosotros en relación a nuestro gobierno. Si peleamos contra todas las leyes y disposiciones, si evitamos cualquier tipo de deber cívico, si escapamos de todo tipo de contribución, de impuesto como le conocemos, si preferimos usar medios alternos para escapar de la aplicación de la ley, de cualquier trámite o pago de los impuestos, sin someternos a la autoridad civil, entonces no solo rechazamos la autoridad terrenal de Dios, sino también la espiritual. Le estamos diciendo, Dios, ¿qué importa lo que tú me digas? Yo puedo hacer las cosas como yo quiera. Es lo mismo que decirle, Dios, no quiero que seas mi Señor. Negamos la eficacia de su señorío sobre nosotros, estableciendo un límite sobre el cual Él no nos puede reinar. Es decir, yo decido cómo me relaciono con las autoridades, yo decido qué hago y qué no hago, yo decido qué me conviene y qué no me conviene, ¿sí? Y yo puedo estar bien con Dios haciendo lo que yo quiera en relación a las autoridades. Eso no puede existir. Está fuera del orden que Dios marcó. O Dios es Señor de todo o no es tu Señor en nada. No hay un término medio en cuanto a la entrega de nuestra vida a Dios y por lo tanto no hay un término medio en cuanto al sometimiento que Él nos pide dentro de cualquier lado donde estamos. Incluso dentro del cuerpo de Cristo, Dios estableció orden y mencionaba nuestro hermano Mauricio hace rato al final de su estudio, ¿no? Cómo tenemos autoridades dentro de la iglesia, cómo tenemos que responder en el Espíritu a ese sometimiento que nos demanda que tengamos los unos a los otros para que de repente no nos elevemos de más, no nos creamos lo que no somos y ya nadie pueda exhortarnos, ya nadie pueda llamarnos al orden porque pues yo estoy bien con Dios, ¿qué importa si estoy mal con mi autoridad dentro de la iglesia? Es imposible agradar a Dios así. Es imposible agradar a Dios fuera del orden que Él establece. Así que consideremos las tres realidades sobre las cuales Dios demanda sometimiento del creyente hacia el gobierno humano. Y la primera de ellas es que Dios demanda sumisión. La primera razón para someterse es la más poderosa porque podemos encontrar que Dios demanda personalmente que nos sometamos a las autoridades. Siempre
pareciera como que eso debería de ser suficiente y sin embargo no lo es, ¿no? Sin embargo, aunque no explícitamente y exteriormente rebatimos contra Dios, siempre en nuestro interior y en nuestro corazón como que le buscamos cómo argumentar para no vivir en ese tipo de sometimiento. Pero yo quiero traer a colación, y yo sé que ustedes lo saben, pero quiero hacerlo explícito, ¿quién es Dios para pedirnos esa y para ordenarnos ese sometimiento con tanta naturalidad? Así que vamos a leer el Salmo 62:11. Dice el Salmo 62:11, una vez habló Dios, dos veces he oído esto, que de Dios es el poder y tuya, oh Señor, es la misericordia, porque tú pagas a cada uno conforme a su obra. Fíjate cómo dice, de Dios es el poder. Y tú dices, ¿cómo sé que de Dios es el poder? Porque Él tiene la capacidad de pagar a cada uno conforme a su obra. Si no tuviera Dios el poder y si no ostentara Dios ese poder absoluto, no tendría capacidad entonces de darle las consecuencias de desobedecer sus mandatos, ¿sí?, al hombre que se contrapone a ellos. El Dios que ostenta el poder supremo sobre todo el universo es quien establece el orden de las cosas creadas y cómo éstas se relacionan. Por tanto, en su autoridad perfecta, Él nos comanda someternos a quienes tienen autoridad sobre los asuntos de los hombres y que están por encima de los hombres. Eso es lo que está diciendo cuando habla de autoridades superiores. Está diciendo a las personas que tienen autoridad por encima de todos los demás. Y es interesante notar, y por eso comencé con esa introducción, que el asunto del sometimiento no se condiciona en ningún sentido por la calidad del sujeto pasivo, es decir, no se considera, ¿sí?, el deber de someterse a qué calidad o qué cualidad tiene la autoridad a la que me debo de someter. La responsabilidad y el deber de someterse, ¿sí?, está en la calidad del sujeto activo, es decir, de quién se sujeta. Sin importar la calidad del gobierno, es decir, la manera en la que ejerce su autoridad, toda criatura es comandada a someterse a ella. Y por ahí empezamos a cuestionar, oye, pero ¿qué pasa con el gobierno aquel? ¿Qué pasa donde pues simulan unas elecciones? ¿Qué pasa donde ni siquiera hay elecciones? ¿No? ¿Qué pasa donde la gente ni siquiera puede votar, sino que se los imponen? ¿Qué pasa cuando votan y no importa, no sirve de nada? ¿No? ¿A qué tipo de autoridad me debo de someter? ¿Qué crees? Dios no está diciendo a qué tipo de autoridad te tienes que someter. Dios está diciendo, sométete a la autoridad. Es decir, a cualquiera que sea tu autoridad te tienes que someter. Fue la obediencia guardada por Cristo durante su encarnación. Nosotros lo podemos ver. ¿En qué condición? Todo lo que hablé de Roma, y fíjate los años, y por eso mencionaba los años en los que los césares gobernaron, reinaron, ¿sí? La condición social y política del tiempo de Cristo era una en la que tú dirías, ¿y por qué Cristo se tendría que someter a estas injusticias? ¿Y qué crees que hizo Cristo? Se sometió. Su reino no era de este mundo, ¿no? Fue una obediencia que también guardaron Daniel, Ananías, Misael y Azarías. ¿Recuerdas cuando estuvieron cautivos en Babilonia? ¿Cómo era Babilonia? Era igual o peor que Roma. Y de todos modos ellos guardaron todas las leyes que pudieron guardar. Y en ese sentido, todo lo que pudieron guardar tiene que ver con todo lo que no iba en contra de su propia fe, con todo lo que no iba en contra de la adoración a Dios. ¿Sí? Hicieron todo lo que tenían que hacer. Hicieron todo lo que la ley les demandaba. Se abstuvieron de hacer lo que la ley les permitía no hacer, ¿no? Ahora mismo nuestro sistema educativo permite que si tú no quieres que tu hijo reciba la educación que dan en las escuelas públicas, pues tú puedas educar a tu hijo en casa, ¿no? Hay que aprovechar esas oportunidades que nos da la ley, ¿no? No significa hacerle caso al gobierno en todo lo que hace, significa cumplir con lo que el gobierno demanda, ¿no? Cumplir con la ley que el gobierno impone a todos sus ciudadanos. Fue también el caso de Esther y de Mardoqueo, lo fue en el caso de José, cuando fue vendido a Egipto, de sus padres. Todos ellos cumplieron la ley, todos ellos vivieron bajo el contexto en el que estaban y cumplieron con lo que les era pedido. Tan es así que José terminó en la cárcel por algo que ni siquiera hizo.
Ninguno de ellos ha tenido el beneficio de someterse voluntariamente por amor a Dios a un gobierno sin defectos ni corrupción. Nadie. ¿Por qué? Porque por definición no existe un gobierno humano libre de defectos y libre de corrupción. Si el hombre, ¿sí?, si el ser humano sin Cristo está entregado a su pecado, ¿sí?, está dominado por su pecado, entonces la realidad es que ningún gobierno humano está libre de los defectos y la corrupción. ¿Sí? Más bien fue todo lo contrario. Tuvieron que someterse, tuvieron que obedecer a gobiernos que eran opuestos y que son opuestos a la piedad, a la rectitud de Dios, a la santidad, pero ello nunca les impidió honrar a Dios con ese tipo de obediencia. ¿Por qué habría de ser diferente con nosotros? ¿Por qué habríamos de esperar a un gobierno perfecto cuando la realidad es que solo el reino de Cristo podrá ofrecer una autoridad perfecta y justa a la cual someterse significará estoy siendo bien juzgado, estoy siendo bien gobernado, no hay error, no hay corrupción, no hay falla, no hay interés de por medio, no hay maldad, solo el gobierno de Cristo puede ofrecer eso. Así que es implícito y no lo podemos separar que cuando Dios está diciendo sométase a toda autoridad superior, Dios sabe que te vas a someter a todas las injusticias que puede cometer una autoridad superior. Pero Dios no está abriendo un paréntesis en ningún momento. Y Pablo no está diciendo a menos que sean injustos, a menos que sean impíos. No, no es la condición, no hay una condición para nuestro sometimiento. Que Dios nos comande a someternos a autoridades imperfectas no significa que Él pase por alto la entrega de sus hijos que se someten luchando contra sus deseos carnales, sino más bien que Él se glorifica cuando sus hijos, ¿sí?, luchando contra su carnalidad, contra tu deseo de ser superior, de ser respetado, de ser tenido en cuenta, se somete humildemente y obedece a la autoridad que tiene. Fíjate, 1 de Pedro 2:11 dice, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Hermano, tu obediencia, tu sumisión a las autoridades civiles significa la posibilidad de que Dios sea glorificado por esas mismas personas cuando Él sea manifestado. Así que en primer lugar, ¿por qué tenemos que someternos? Porque Dios lo demanda. En segundo lugar, ¿por qué tenemos que hacerlo? Porque Dios les delega la autoridad. Fíjate cómo dice la segunda parte del versículo, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Cualquier autoridad humana, de cualquier orden, de cualquier nivel, ejerce únicamente un poder delegado por Dios. Es decir, no gobiernan por voluntad propia, sino por voluntad humana. Y esto podría parecer extraño si nosotros humanizamos y romantizamos la idea de Dios pensando que solo un gobierno de tales o cuales características es capaz de ejercer un gobierno conforme a lo que Dios quiere, o este otro con tales y cuales características, ¿sí?, puede ser un gobierno justo, ¿sí?, y que entonces quien no lo tenga escapa del control de Dios, el gobierno que no viva, ¿sí?, y que no aplique la escritura en todas las maneras en las que hace las cosas, entonces escapa del control de Dios. Hermano, nos estamos engañando. Si Dios no reina sobre todo, si Dios no reina sobre cualquier tipo de gobierno, entonces no estamos hablando del Dios de la escritura. Esto quiere decir que tanto la democracia más encomiable como la dictadura más repugnante solo ejercen autoridad porque Dios se las ha delegado. Y eso no significa en ningún sentido que Dios respalde la manera en la que ellos ejercen la autoridad, simplemente significa que están en la posibilidad de ejercerla porque el Rey de Reyes les ha dado permiso de ejercer temporalmente poder terrenal para dirigir los asuntos de los hombres. ¿Qué nos enseña la Biblia respecto a cómo esas potestades, esos potentados, esos reyes y magistrados ejercen su autoridad, ¿no? En primer lugar, lo que nosotros vemos es que lo hacen como rechazo a la teocracia y del gobierno auténtico del Rey que es Cristo. Fíjate, 1 Samuel capítulo 8,
versículo 4, vemos nosotros al pueblo de Israel ansioso por ser igual a todas las demás naciones, ansiosos por ser gobernados por un rey como todos los demás tienen. Y fíjate qué dice. Dice, por eso todos los ancianos israelitas fueron a Ramá para hablar con Samuel y le dijeron, es un hecho que tú ya eres viejo y que tus hijos no siguen tu ejemplo, por lo tanto, escógenos un rey como lo tienen todas las naciones para que nos gobierne. Pero a Samuel no le agradó esta propuesta de dar al pueblo un rey que lo gobernara. Entonces oró al Señor y el Señor le dijo, atiende todas las peticiones que te haga el pueblo. No te han rechazado a ti, sino a mí, pues no quieren que yo reine sobre ellos. Están haciendo contigo lo que han hecho conmigo desde que los saqué de Egipto. Me están dejando para ir y servir a otros dioses. Tú atiende sus peticiones, pero aclárales todos los inconvenientes y muéstrales cómo los tratará quien llegue a ser su rey. Y entonces viene y Samuel se va con los ancianos del pueblo que le estaban pidiendo rey. Y fíjate qué les dice en el versículo 11. Les dijo, el rey que ustedes ahora piden les quitará sus hijos para ponerlos como soldados en sus carros de guerra. Unos serán jinetes de su caballería e irán abriéndole paso a su carruaje. A otros los pondrá al mando de 1000 soldados y a otros al mando de 50 soldados. A otros los pondrá a labrar sus campos y a levantar sus cosechas y a otros los pondrá a fabricar sus armas y los pertrechos de sus carros de guerra. También les quitará a sus hijas para convertirlas en perfumistas, cocineras y panaderas. Además, les quitará sus mejores tierras y sus viñedos y olivares, y todo eso se lo entregará a sus sirvientes. Les quitará también la 10ª parte de sus granos y de sus viñedos para pagarles a sus oficiales y a sus sirvientes. Les quitará sus siervos y siervas y sus mejores jóvenes y sus asnos y bueyes para que trabajen para él. También les exigirá la 10ª parte de sus rebaños y ustedes pasarán a ser sus sirvientes. El día que ustedes elijan su rey, lo van a lamentar, pero el Señor no les responderá. El pueblo no le hizo caso a Samuel, sino que dijo, no será así. A como dé lugar tendremos un rey, así seremos como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará, y saldrá al frente de nosotros, y presentará batalla por nosotros. Samuel oyó todo lo que decía el pueblo, y se lo hizo saber al Señor, y el Señor le respondió, atiende su petición, y ponles un rey que los gobierne. Eso es el gobierno, ¿a poco no? Nada más dicho y aclarado por Dios mismo, a través de Samuel. Pero de eso se trata el gobierno, no es un misterio. No es una cosa como de, pues ahora que tenemos un sistema democrático y que entonces tú escoges. Es exactamente lo mismo. Como ponía compartía en redes sociales una frase de Sproul que decía, todos somos servidores. La pregunta es ¿de quién? Es lo mismo con el gobierno. Todos somos servidores del gobierno. La pregunta es ¿de qué gobierno? Si del verde, blanco y rojo, o si del color vino, o si del color azul, o si del color que sea. Pero es exactamente lo mismo, todos sirven exactamente para lo mismo, ¿sí? Entonces, cuando nosotros vemos el rol del gobierno, nosotros estamos viendo que es una autoridad delegada por Dios, permitida por Dios por la dureza del corazón del hombre, porque lo rechazaron a él, ¿sí? Porque no quisieron que él siguiera siendo quien gobernaba, ¿sí? Pero a la cual él nos está diciendo, sométanse a las autoridades superiores. Es decir, en ese abandono, ¿sí? En ese desprecio que ustedes han tenido de mi autoridad, van a padecer, ¿sí? Y la manera correcta de padecerlo para honrarme a mí es sometiéndote a tus autoridades. Es obedeciendo la ley, es respetando y dando honor a las autoridades como autoridades delegadas por Dios. Dios no agarró y dijo, bueno, ya no quieren que yo tenga el control, se los voy a dar a ustedes. Dios dijo, ¿quieren pensar que tienen el control? ¿Quieren creer que tienen el control? Ok, vamos a hacer como que ustedes tienen el control. Pero lo que nos está enseñando Romanos es que Dios nunca dejó el control realmente de todas las autoridades y de todos los gobiernos. Lo que nosotros estamos viendo es cómo funciona la autoridad, una autoridad delegada. La realidad es que esa autoridad también lo hace en influencia, y escucha bien la palabra que estoy usando porque no es bajo control de, es en influencia, ¿sí? En influencia de Satanás y sus huestes espirituales de maldad. Daniel 10:1 dice, en el año 3 de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar, y la palabra era verdadera y el conflicto grande, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Y fíjate que dice el versículo 13,
Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Está hablando Miguel, que le llevaba a Daniel la respuesta de su oración, ¿sí? Dice, se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, está hablando el ángel que le llevaba la respuesta, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Fíjate cómo hay un rey de Persia, humano, que es Ciro, pero vemos al mismo tiempo, ¿sí?, el príncipe del reino de Persia, que es una hueste espiritual de maldad que está influenciando el gobierno de Ciro. Fíjate, Isaías 14:12 habla de Satanás y está hablando proféticamente en el momento en el que él va a ser juzgado por completo y echado al Hades. Y fíjate cómo dice el 14:12, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Entonces la realidad es que, ¿sí?, los gobiernos humanos actúan bajo influencia de Satanás. Actúan para perpetrar los propósitos de Satanás. Y mientras más pasa el tiempo, mientras más nos alejamos del momento en el que Cristo vino a este mundo, nosotros vemos que los gobiernos terrenales más se van alejando de los principios bíblicos que en algún momento acompañaron a algunos gobiernos. ¿Sí? No a todos, pero sí a algunos. Fíjate que dice Efesios 2:2, dicen, los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. La influencia de Satanás sobre el mundo y específicamente sobre las autoridades no es secreto y sin embargo tampoco significa que todo opere conforme a los designios de Satanás. Es el decreto de Dios otorgar influencia y poder tanto a Satanás como a las autoridades a fin de que todos ellos cumplan con los propósitos eternos de su plan redentor. Y es la voluntad de Dios que bajo esas condiciones nosotros seamos respetuosos, obedientes y cooperadores con la autoridad a la que Él le delegó el poder de gobernar. Así que, hermano, conforme lo vas viendo, lo que Pablo nos está pidiendo, y por eso es un mandato, es hacer algo que es difícil de hacer. Es tener que someterme en lo que son los asuntos de este mundo y los asuntos terrenales, tener que someterme a autoridades que no solamente no tienen la mayoría de las veces, y la mayoría de las veces por mucho, temor de Dios, ¿sí?, sino que además están influenciadas por Satanás. Ahora, ¿significa eso que el Señor esté dejando todo al azar y a ver qué pasa? No. Significa que el Señor está orquestando su plan de manera perfecta, de manera providencial, para que a través de estos gobiernos injustos, autoritarios, represores o que levantan fachadas de democracia, de libertad, nosotros nos demos cuenta de que solo hay alguien que puede establecer un reino verdadero y justo, que es Jesucristo. Y por eso los gobiernos son servidores de Dios. Como en su momento Pablo lo explicaba con la ley y decía, ¿qué provecho tiene la ley? Bueno, pues porque por medio de la ley ustedes se dieron cuenta de qué tan pecadores son. Por medio de la ley ustedes se dieron cuenta de que cuando la conocieron no solamente no la pudieron cumplir, sino que su anhelo fue contrario a ella. Quisieron pecar más. De manera similar, ¿qué utilidad tiene el gobierno actual? Mostrarnos que no hay manera de que este mundo pueda caminar hacia lo que es necesario, hacia lo que es bueno, hacia lo que es piadoso, hacia lo que agrade a Dios, si no es por medio de Jesucristo. Y finalmente, Dios ordena a las autoridades. Ya vimos que Dios manda que nos sujetemos, Dios les delega autoridad, ¿sí? Vamos a ver el siguiente domingo cómo Dios dice, si tú te rebelas contra ellos, dado que yo les delegué autoridad, estás peleando contra mí. Si tú no cumples, si tú no te sometes a ellos, dado que yo les delegué autoridad, en realidad al que estás rechazando es a mí. Ese es el mismo principio que funciona en todo, por eso empezaba hablando de sometimiento, ¿no? Pero vamos a ver cómo al final Dios ordena a las autoridades, y ordenar no quiere decir nada más ponerlas en orden, sino ponerlas y quitarlas. De pronto, la democracia nos hace pensar infantilmente, ¿sí?, cuando creemos que es el hombre quien últimamente pone y quita reyes por medio de mecanismos creados por grandes caudillos de la libertad. Hermano, la democracia no es más que otra manera de mantener al hombre
esclavizado. No es más que otra manera de mantener al hombre creyendo que es libre, porque le hace pensar que puede decidir sobre su vida, pero nunca le hace ver que en realidad no tiene ninguna capacidad de decidir sobre su vida por consecuencia de su pecado. Que el problema no es de a ver quién me gobierna y si estoy escogiendo bien o mal. El problema es que no está gobernando Dios en mi corazón. Mi primer problema es espiritual. Y gracias a Dios, a todos los que tenemos a Cristo y a todos los que confiamos en Cristo, porque una vez que hemos puesto nuestra confianza en Él y que dice la Escritura que hemos sido verdaderamente libres, entonces tenemos la libertad de poder elegir entre lo bueno y lo malo, pero además tenemos la libertad de poder ser gobernados por un Dios que es perfecto. Y si yo me tengo que someter a las autoridades imperfectas, yo lo hago porque es la manera de agradar a mi Dios que es perfecto. Porque es la manera en la que Dios va a trabajar en mi vida, va a trabajar en mi corazón, va a trabajar en mi orgullo, va a prepararme, va a santificarme, va a hacerme crecer en fe, en dependencia a Él. ¿Por qué? Porque sujetándome a una voluntad, ¿sí?, tan arrogante y tan vil como lo son cualquier voluntad de hombre y la voluntad de las autoridades civiles, ¿sí?, yo estoy reconociendo que Dios, que es quien gobierna sobre mi vida, es sabio, que Dios el que gobierna sobre mi vida es justo y que haciendo su voluntad voy a alcanzar las promesas que Él me ha dado. Y esa promesa es encontrar al verdadero Rey y al verdadero Señor un día para que me gobierne por la eternidad. Entonces Dios ordena a las autoridades. ¿Significa eso que la democracia sea inútil? No lo creo. No estoy diciendo que no sirve de nada la democracia. Lo que estoy diciendo es que la democracia nos parece buena. Nos parece como que es la solución para todo. Como que todos los países del mundo deberían de ser democráticos. Ahora, estaría predicando lo opuesto si fuéramos una iglesia en Venezuela, ¿no? Estaría diciendo, no es este gobierno. ¿Por qué? Porque no se trata del tipo de gobierno. Estaría predicando otra cosa si estuviera predicando esto en China y si fuéramos todos chinitos, pensando que la manera en la que nos gobiernan es la mejor manera o es la peor manera. ¿Por qué? Porque nunca se ha tratado de la manera en la que nos gobiernan los hombres, sino de la manera en la que nos gobierna Dios. ¿De qué tan real es poder llamar a Dios Rey y hacer la voluntad de Dios y vivir, en vez de vivir para servir a hombres, vivir para servir a Dios? En muchas naciones y para muchas personas, la democracia es el tipo de gobierno que Dios utiliza para cumplir sus propósitos en ellos. Sin embargo, cualquier forma de gobierno es útil en manos de Dios. Es decir, una democracia conservadora, una democracia libertina, una monarquía, una dictadura, un socialismo, un comunismo, todas son formas de gobierno que están ordenadas por Dios. Y no ordenadas en el sentido en el que Dios dijo, yo quiero que así gobiernen, ordenadas en el sentido como nos dice Daniel 2, 20 al 22. Dice, y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Hermano, todo tipo de gobierno sirve a Dios. Todo tipo de gobierno es permitido por Dios. Todo tipo de gobierno es establecido por Dios. A nosotros nos parece injusto, a Dios todos les parecen injustos. ¿Cuál sería bueno delante de Dios? Solo el de su Hijo. Entonces, ¿por qué Dios permite que nuestros vecinos de Sudamérica vivan en tales y cuales condiciones? Porque esa es la manera en la que Dios va a obrar, ¿sí? Y esa es la manera en la que Dios quiere utilizar a ese gobierno en específico, ¿sí?, para que la gente pueda llegar al Evangelio. ¿Por qué aquí tenemos ciertas libertades? Porque esa es la manera en la que Dios está permitiendo ahora que tengamos X número de libertades, X número de derechos civiles, X cantidad de responsabilidades, porque es la manera en la que Dios quiere que su plan prospere. ¿Por qué cada uno es como es? No porque la nación lo escogió, es porque Dios está determinándolo todo en su perfecta sabiduría y poder, como dice Daniel,
Él decide cuánto dura qué, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos visto el que se suponía que iba a ser el presidente de, y no llegó, no llegó? A lo mejor le encontraron algo, a lo mejor se enfermó, ¿no? Y perdió la razón. Nos acaba de pasar con nuestro país vecino, ¿no? Ya no pudo repetir. ¿Por qué? Porque lo alcanzó la enfermedad. Todo lo que está sucediendo en cualquier parte del mundo y como hijos de Dios podemos tener la certeza de que Dios lo está ordenando, Dios lo está poniendo y Dios lo está quitando. No podemos desconectar nuestra teología de nuestra realidad social y civil. En nuestra perspectiva de la ciudadanía terrenal, nosotros escogemos quién nos gobierna, pero en realidad Dios ha determinado por su poder y sabiduría los tiempos y las edades de la humanidad y con ellos quiénes han de gobernarla. Eso implica que el mundo tal cual se encuentra regido en este momento está cumpliendo con la voluntad permisiva de Dios. Fíjate, Isaías 46, 9 y 10 dice, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero, que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo, yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. Hermano, nosotros tenemos siempre la frase esa, ¿no? Que es como para picar las costillas y a veces para hacer cosquillas y a veces para que duela. Y decimos, cada quien tiene el gobierno que se merece, ¿no? La realidad es que no. Cada quien tiene el gobierno que Dios ha determinado que tengamos. Nosotros podemos hacer lo que queramos. Podemos esforzarnos demasiado y no estoy diciendo que el voto sea una cuestión inútil, ¿no? Pero hermano, no importa qué tan ferviente hagas campaña, no importa qué tan ferviente seas en rayar la boleta para que no te la puedan cambiar, ¿sí? Nunca se va a escapar de la voluntad de Dios, nunca se va a escapar del control de Dios. ¿Quién está sobre ti? Y así como no se va a escapar esa voluntad de Dios, tampoco te puedes escapar de la voluntad de Dios de reconocer que quien esté por encima de ti, tú tienes el deber delante de Él de someterte. Lo que Dios quiere es que como sus hijos seamos sumisos y cooperativos con los gobiernos que Él ha establecido, porque nuestra ciudadanía no es de este mundo. Estamos como peregrinos y extranjeros en un país que no es el nuestro, pero al que debemos de someternos para que, siguiendo el ejemplo de Cristo, le demos a las autoridades lo que pertenece a las autoridades y a Dios lo que es de Dios. Y entonces el mundo pueda maravillarse como lo hacían de Cristo, porque actuaba con sabiduría celestial y no con carnal. El problema del sometimiento a las autoridades se reduce fácilmente a un asunto de contentamiento con Dios. ¿Tienes paz y gozo por las autoridades que Dios ha permitido que gobiernen tu país o luchas contra ellas sin pensar que haciéndolo niegas la sabiduría de Dios, que no solamente les ha dado poder, sino que activamente les ha permitido gobernar? ¿Con qué propósito? Bueno, es claro que con el propósito de hacernos más semejantes a su Hijo Jesucristo y perfeccionarnos para la gloria eterna, donde gozaremos del reinado perfecto y justo de nuestro Salvador. Así que hermano, y vamos a ver el domingo pasado más aspectos de este sometimiento que debemos a las autoridades, ¿no? Hermanos, tenemos un llamado, tenemos un deber, y ese deber antes de ser delante de los hombres es delante de Dios. Tenemos el deber de someternos a las autoridades, no importa qué tan justas o injustas nos parezcan. Tenemos el deber de acatar las leyes de las autoridades, no importa qué tan justas o injustas nos parezcan. ¿Cuándo no tendré que someterme a esas leyes? ¿Sí? Cuando atenten contra la voluntad de Dios. Cuando un día, si llegara a ser el caso, ¿no?, nuestro gobierno diga, ya no se pueden reunir los cristianos, ¿no?, ya no puede haber iglesias, ya no pueden predicar el evangelio, ¿no?, ya no pueden ir a los parques y hablar con las personas de eso, tienen que estar callados, ya no pueden leer la Biblia. Ahí tendré que obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero mientras sea algo que no va en contra de mi fe y a lo mejor va en contra de mi bolsillo, ¿no?, a lo mejor va en contra de mi orgullo,
A lo mejor va en contra de lo que pienso yo que es el deber ser, ¿sí? No importa qué piense, lo que importa es, ¿obedeceré a Dios y me someteré a las autoridades o me rebelaré a ellas? Y entiende bien que simultáneamente te estás rebelando a Dios. Hermano, si te consideras hijo de Dios, pero has estado luchando contra este o tal gobierno, contra esta o esta ley, contra este o tal impuesto, es tiempo de estar en paz con Dios y sus mandamientos. Es tiempo de humillarse y reconocer nuestro pecado para hallar misericordia y perdón, a fin de cambiar la manera en la que nos sometemos a nuestras autoridades civiles y vivir la nueva vida en Cristo, también dentro del área, ¿sí?, de las relaciones civiles, de las relaciones entre las naciones y sus ciudadanos. Recordemos que el Señor quiere nuestra obediencia respaldando nuestra adoración. Primera de Samuel 15:22, recuerden, Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Y para terminar, si has aceptado los términos que Dios dictamina respecto a nuestra relación con las autoridades civiles, ¿qué tiene que cambiar en tu vida a partir de esta semana? ¿Qué tiene que cambiar? ¿No? A lo mejor vas a tener que empezar a orar más por tu presidente y dejar de compartir menos cosas contra tu presidente, ¿no? A lo mejor vas a tener que ir y hacer un trámite que estabas tratando de no hacer y estabas buscando la manera de darle la vuelta porque no te gusta cómo te pide el gobierno que se haga. A lo mejor vas a tener que empezar a pagar impuestos de algo que no estabas queriendo cambiar. Hermano, ¿sí?, regresa a Romanos 12:1, donde dice, te ruego por las misericordias de Dios que presentes tu cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y entiende que obedecer a tus autoridades va a ser un sacrificio más, pero no para ellas, no para gloria de ellas, ni para deleite de ellas, sino para gloria de Dios, para deleite de Dios, ¿sí?, y para obedecer con un corazón sincero y un corazón genuino todas las ordenanzas que Dios nos ha puesto. Determínalo, óralo y ponlo por obra. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Padre bendito, gracias, Señor, porque sabemos que, como dice Daniel, tuyo es el poder y tuya es la sabiduría. Que nosotros, ¿quiénes somos para contender contra ti? ¿Quiénes somos para enseñarte, Padre? ¿Quiénes somos para determinar qué es lo justo y recto, qué es lo bueno, Señor, qué es lo necesario? La única manera en la que podemos hallar una verdad que nos sea provechosa para nuestras almas es encontrándote a ti y esa voluntad que has revelado a través de la Escritura. Y Señor, hoy nos pides de manera individual, Señor, y también como iglesia, que nos sometamos a nuestras autoridades. Hoy nos pides, Padre, que pongamos en orden nuestros asuntos con ellas, que no participemos de las obras infructuosas de la carne, Señor, evadiendo responsabilidades, evadiendo procedimientos, evadiendo impuestos, Señor. Hoy nos pides que seamos congruentes, porque si decimos que somos hijos de luz, debemos andar en luz. Si decimos que andamos en la verdad, Señor, ¿cuánta verdad hace falta que vivamos en relación a nuestro sometimiento a las autoridades? Señor, sabemos que va a significar, si tomamos este mandamiento en serio, muchos sacrificios, muchas vueltas, muchas nuevas responsabilidades. Señor, va a cambiar nuestra manera de pensar, va a cambiar, Señor, incluso la manera en la que ganamos dinero y gastamos dinero. Pero, Señor, que todo lo que sea necesario cambiar para hacerte agradables, estemos dispuestos a hacerlo. Porque, Padre, ¿cuánto podrá significar ese sacrificio en esta vida, sabiendo que tenemos una eternidad por vivir delante de nuestro Señor Jesucristo, en la cual, Padre, disfrutaremos de todas tus riquezas, de todas tus virtudes, de todas
tus misericordias y benignidades sin límite, Padre. Y podremos adorar al único que merece adoración. Podremos someternos al único, Señor, que es perfectamente justo y perfectamente digno de sometimiento. Y Señor, que mejor que lo comencemos a hacer en esta vida, siguiendo las instrucciones que tú nos das, y no esperando, Señor, no postergando una obediencia que nos haga vivir pensando como cristianos, pero actuando como incrédulos, Señor. Cámbianos, danos convicción, danos sabiduría y condúcenos a la santidad y a la verdad. Te lo ruego en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén.